Vamos a ver entonces en qué consiste la retroalimentación en el marco de la evaluación formativa y por qué es importante en esta coyuntura para el logro de los aprendizajes. Un primer aspecto que tenemos que tener en cuenta en términos de evaluación es que se enfatiza la evaluación formativa, enfocando los esfuerzos de los estudiantes mediante los mecanismos disponibles durante la etapa de distancia. En este caso, la retroalimentación formativa juega un rol muy importante en la evaluación para el aprendizaje de los estudiantes. Vamos a ver, cuando estemos conversando ahora sobre la retroalimentación, ustedes se van a dar cuenta que estamos relacionando mucho con la resolución viceministerial 093 y la resolución viceministerial 097. De alguna manera también tocamos la RBM 094, pero también, de hecho, tenemos que enfatizarnos en lo que nos marca el Currículo Nacional de Educación Básica respecto a la retroalimentación. Muy bien. ¿En qué consiste entonces la retroalimentación? Consiste en devolver a la persona información que describa sus logros o progresos en relación con los criterios de evaluación. Una retroalimentación es eficaz cuando los estudiantes saben qué se espera que aprendan y cuáles son los criterios bajo los cuales serán evaluados sus evidencias. Es importante precisar que desarrollamos una evaluación para aprender. Ojo lo que estamos señalando, por favor. Desarrollamos una evaluación para aprender, evaluación para el aprendizaje. En la retroalimentación se observan las actuaciones y o producciones del estudiante que va a ser evaluado, que se va a valorar su trabajo. Se identifican sus aciertos, errores recurrentes, los aspectos que más atención requieren, y a partir de ello se brinda información oportuna que lo lleve a reflexionar sobre dichos aspectos y a la búsqueda de estrategias que le permitan mejorar su aprendizaje. Es decir, el docente va a construir con el estudiante un conjunto de elementos que le permitan a él reflexionar sobre cómo aprende y qué está logrando y qué necesita aún. Entonces, el objetivo de la retroalimentación en el marco de la evaluación formativa es ayudar al estudiante a comprender sus modos de aprender, a valorar sus procesos y resultados y a autorregular su aprendizaje. En ese sentido, la retroalimentación contribuye a la construcción de la autonomía a través de esos procesos de reflexión que motiva a los estudiantes a resolver problemas, crear nuevas producciones, replantear sus trabajos, aprender a identificar sus estrategias de aprendizaje, identificar sus logros y necesidades, así como a desarrollar de manera consciente una autoevaluación de lo que aprende y cómo aprende. Hemos señalado 3 puntos muy importantes que nos tienen que llevar hacia la reflexión y quiero compartir con ustedes ahora una pequeña presentación. Decíamos entonces que un primer elemento es que el estudiante pueda comprender sus modos de aprender y valorar lo que logra. Esto va a suceder cuando el docente acompaña al estudiante, brinda orientaciones en un proceso de reflexión sobre cómo está aprendiendo y lo que logra con este aprendizaje. Otro elemento sobre los aportes y la retroalimentación en el aprendizaje del estudiante, decíamos que es el autorregular su aprendizaje. La retroalimentación ayuda al estudiante a autorregular su aprendizaje. Esto sucede cuando el docente orienta al estudiante a hacer una reflexión explícita sobre cómo aprende, las dificultades que tiene para aprender, el ritmo de su aprendizaje, los tiempos que le lleva a aprender. Entonces, ahí estamos hablando que el estudiante va a identificar las necesidades de soporte y estrategias para mejorar su aprendizaje. Ese andamiaje es el andamiaje que se construye al lado del docente, cuando el maestro y la maestra, y yo sé que muchos de ustedes ya lo están haciendo, y lo están haciendo muy bien, cuando ustedes le proporcionan, le brindan orientaciones al estudiante, están ayudándoles a construir un andamiaje para autorregular su aprendizaje. Y tercero, la retroalimentación contribuye a la construcción de la autonomía. Esa autonomía
que se busca y que es parte, ojo, de una de las competencias transversales del currículo nacional. Esa autonomía se va a ir dando con la mediación del docente en el proceso de aprendizaje. Es muy importante para desarrollar a los estudiantes la construcción de su autonomía, cómo el docente va a construir también una identidad en el entorno remoto, en la educación a distancia. Así como cuando vamos al aula y nos presentamos el primer día de clases y vamos planteando una identidad en la clase presencial, en la acción remota, en la retroalimentación, en la mediación docente que hace con el estudiante, también estamos construyendo una identidad de docencia en la mediación propia. Y esto contribuye a la construcción de la autonomía en el estudiante. Imagínense ustedes a nuestros estudiantes en estos contextos, en esta situación actual, donde recibe a distancia los retos y desafíos pedagógicos que tiene que resolver. El estudiante pone en práctica entonces sus competencias, utiliza sus saberes previos y sus estrategias para resolver problemas y enfrentar estos retos pedagógicos que cada día le vamos proponiendo. Tenemos que tener en cuenta que no solo nosotros hemos cambiado de entorno de aprendizaje, también lo ha cambiado el estudiante, y entonces ese estudiante, en ese contexto de ir reconociendo cómo aprende, de autorregular su aprendizaje y de ir contribuyendo a través de la retroalimentación a la construcción de su autonomía, es que estamos buscando el aprendiz autónomo. Y para ello yo quiero más bien citar, porque es una propuesta que ya está trabajada, de una autora que nosotros conocemos, Rebeca Anijovic. Anijovic nos dice que las características de un aprendiz autónomo tiene que ver con que ese aprendiz logra desarrollar en sí mismo una imagen positiva para sí, identifica sus necesidades de aprendizaje, sabe qué necesita y puede pedir entonces ayuda, establece objetivos, utiliza estrategias efectivas. Y eso es claro, ojo, colegas, en este entorno remoto, el estudiante recibe las orientaciones, sea por la transmisión radial, la TV o la plataforma digital, pero él es quien va a utilizar las estrategias efectivas para lograr los objetivos que se plantean. Y en ese contexto va a optar por diferentes alternativas en su actuación. Él es el que decide la actuación que va a optar para poder resolver. Planifica el camino más efectivo, autorregula su aprendizaje, comprendiendo su ritmo, sus capacidades, sus fortalezas, sus debilidades, administra su tiempo, solicita la colaboración con los otros y de los otros. Ahí entramos muy fuerte nosotros como maestros y maestras. Las orientaciones que nosotros brindamos, lo que nosotros vamos dando como retroalimentación, le va a ayudar al estudiante. Pero seguro también va a solicitar la colaboración del papá, de la mamá o de la familia que está más cercana. Está aprendiendo sin un control externo, porque estamos hablando de la autonomía, del aprendiz autónomo. Tolera situaciones de incertidumbre, y seguro que sí. Seguro que mira la tarea, la actividad que le planteamos, el reto, el desafío que le estamos proponiendo, y pues hay incertidumbre en él. Pero esa autorregulación en su aprendizaje y esa autonomía a la cual nosotros, cada uno de ustedes, está propiciando, le permite tolerar esa incertidumbre y resolverlo. Y ir hacia nuevas experiencias, y esas nuevas experiencias definitivamente lo va a llevar también al estudiante a poder resolver la tarea de manera exitosa, a revisar lo que hace, a modificar lo que hace y a plantearse nuevas estrategias. Pero todo ello, todo ese aprendizaje autónomo nos lleva al alto desarrollo del pensamiento crítico. Hemos visto entonces, colegas, cómo es que el estudiante, a través de la retroalimentación, identifica sus modos de aprender, autorregula su aprendizaje y va construyendo su autonomía en el aprendizaje. Bien, maestros y maestras, vamos a pasar ahora a cómo recojo y analizo las evidencias producidas por nuestros estudiantes. Y esa es una pregunta que siempre nos plantean. Dicen, ¿cómo vamos a recoger, maestro, esas evidencias? Y una pregunta que está mucho más latente es la periodicidad del recojo de las evidencias.
En ese caso nos dicen, ¿debemos recoger las evidencias todos los días? ¿Debemos recoger las evidencias de manera interdiaria, una vez a la semana, a la quincena, una vez a mes? La periodicidad del recojo de evidencias depende de las necesidades de aprendizaje del estudiante. ¿Cuáles son esas necesidades de aprendizaje que hemos identificado en el estudiante en relación a la competencia o a las competencias que estamos trabajando? También tenemos que tener en cuenta los medios de comunicación con los que cuentan las familias de los estudiantes, así como los acuerdos que seguro todos ustedes ya establecieron previamente con las familias, brindándoles orientaciones de cómo se va a organizar el envío y el recojo de las evidencias. Por supuesto, en la medida de las posibilidades, utilizando mensajes de textos, aplicativos como el WhatsApp, el Hangouts, los correos, etc. Ese elemento de cómo y cuándo recojo evidencias, tendríamos que ir viéndolo punto por punto. Vamos a ver una presentación más y vamos a ver. Les decía yo entonces que un primer elemento para identificar esa periodicidad en el recojo de evidencias tiene que ver con las necesidades de aprendizaje del estudiante en relación a la competencia o competencias que está trabajando. Un segundo elemento son los medios de comunicación con los que cuentan las familias de los estudiantes, los acuerdos que se han establecido previamente y las orientaciones que ustedes brindan a las familias para organizar el envío de esas evidencias. No se olviden que nuestro rol como mediador, como experto, como facilitador del aprendizaje, se da en esa relación, no solo con la familia, sino también en la relación que vamos construyendo hacia el estudiante. Un tercer punto tiene que ver con la dosificación, que depende de hecho del proceso de aprendizaje y avances del estudiante. Se recomienda dosificar el recojo de evidencias, teniendo en cuenta que no todo producto de los estudiantes se constituye en una evidencia de aprendizaje, sino que hay momentos que se fijan después de un proceso de aprendizaje en el cual los estudiantes han tenido varias oportunidades de desarrollar sus competencias y capacidades en diversas situaciones. Luego de ello, se va recogiendo sus evidencias de aprendizaje. Ahí yo quiero resaltar algo. No todos los productos de los estudiantes se constituyen en una evidencia de aprendizaje. Y hay que diferenciar, maestros y maestras, qué es la evidencia de aprendizaje. En algunos casos todavía, muy poquitos, muy pequeños felizmente, algunos maestros van recolectando las fotos de sus estudiantes cuando están trabajando o conversando con su papá, con la mamá, o cuando está leyendo el libro, ¿no? Esas son evidencias de las acciones que está haciendo el estudiante, pero no necesariamente son evidencias de aprendizaje que nos van a ayudar a ver el logro que está teniendo en relación a la competencia que estamos trabajando. Otro elemento que tenemos que tener en cuenta en el cómo y cuándo recoger evidencias tiene que ver con los acuerdos que vamos tomando respecto a la institución educativa. No se olviden que también en el trabajo colegiado, en el entorno con todos los maestros y maestras, tomamos acuerdos de esa periodicidad, de cuándo se va a recoger, en qué momento se va recogiendo esas evidencias de aprendizaje, y habría que tenerlo en cuenta ahí, ¿no? Hay que considerar que durante la etapa de aislamiento social podemos emplear las mismas actividades que se proponen en la estrategia Aprendo en Casa, o también adecuarlas, y que los productos que elaboran los estudiantes son a la vez las evidencias que se emplean para obtener información del progreso de las competencias para evaluar. Tengamos en cuenta como criterio que cuando adecuamos o hacemos modificaciones en el reto, las actividades y evidencias de la estrategia, lo que no implica es aumentar actividades. Recordemos que la educación a distancia es diferente a la presencial. Realizar las actividades para nosotros y para los estudiantes demanda de mayor tiempo por el uso de los medios y la disminución de cantidad de interacciones. Entonces, para el recojo de las evidencias, es importante que estas decisiones se tomen primero en
pensando en las necesidades y características de aprendizaje y de las competencias de los estudiantes. Ese es un elemento vital que tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo es que los estudiantes están avanzando en el desarrollo de la competencia? Un segundo aspecto está en relación al acuerdo, eso ya lo dijimos, que han tenido ustedes con las familias de los estudiantes para recoger y para enviar esas evidencias. Y lo tercero tiene que ser el acuerdo tomado de manera colegiada a nivel de la institución educativa. Es muy importante también hacer hincapié a las familias con respecto al portafolio que el estudiante está organizando con sus evidencias, como resultado del desarrollo de las actividades. El portafolio se constituye en un organizador que porta las evidencias del progreso y las competencias. Y estos productos se encuentran ordenados por fechas, con sus datos personales. Pero es importante también señalar que el portafolio no tiene que ser un folder. Puede ser un sobre grande, elaborado por los niños con su familia, una bolsa de papel con etiqueta. Puede ser también un espacio virtual. Si el estudiante está en la capacidad de organizar un drive con todas sus evidencias, ¡qué bien! Y ese es su portafolio. La idea es no exigir que sea como clásicamente se ha usado, un folder. Usemos todos los recursos que tengan los estudiantes, evitando estrés por un gasto innecesario que los estudiantes usen, que ellos mismos con su familia decoren, le pongan su nombre y que estén atentos a guardar esos productos. Muy bien, hemos visto entonces aspectos respecto al recojo de las evidencias, la periodicidad, el hecho de los acuerdos comunes con la familia, tener en cuenta los avances que tiene el estudiante respecto a la competencia, también los acuerdos del trabajo colegiado en la institución educativa. Veamos ahora el análisis de evidencias. Yo les preguntaría a todos ustedes, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Qué debemos hacer cuando vamos a analizar una evidencia? ¿Qué tendríamos que tener en cuenta primero? ¿Qué dicen ustedes? Sí, estamos de acuerdo. Lo primero que tendríamos que tener en cuenta son las competencias. Las competencias que vamos a valorar. Y en las competencias lo que nos preguntamos es ¿qué implica esa competencia para el estudiante? ¿Qué le está exigiendo al estudiante? Pero también ¿qué implica para el docente? Porque el docente es el que va a la retroalimentación en el marco de esa competencia. Pueden encontrar ustedes en cada una de las actividades, sesiones que se van trabajando, estas competencias en la guía docente para la programación semanal. Un segundo aspecto viene a ser el producto de los estudiantes y los criterios de evaluación. En este caso, para la revisión del producto, los estudiantes ya conocen qué le ha exigido la experiencia de aprendizaje, porque se le plantean los propósitos. Y ustedes también tienen que tener en cuenta esos elementos que son claves para ellos. Un tercer paso es describir el progreso. Y para eso nos ayudamos de los estándares de aprendizaje. El estudiante, pues entonces, tiene que describir poco a poco, con ayuda de ustedes, lograr ver cómo está progresando, de qué manera progresa. Y ustedes tienen que ayudarse de los estándares de aprendizaje. Por último, siempre hay que tener en cuenta que la retroalimentación tiene que ser pertinente y oportuna en el análisis, tanto en el tiempo como en el análisis que ustedes hacen de esa misma retroalimentación. Un punto importante en el recojo y análisis de evidencia de aprendizaje es que tenemos que ser pertinentes y oportunos, cuidando siempre de respetar los canales de comunicación previamente establecidos a través de las evidencias de aprendizaje que compartan sus estudiantes. Desde ahí, ustedes realizan la retroalimentación formativa. Pero ojo, yo quiero dejar bien en claro, no estamos diciendo que la retroalimentación se hace al final de la actividad de aprendizaje, cuando me entregan las evidencias. En realidad, ustedes como mediadores del aprendizaje realizan retroalimentación en todo el proceso del aprendizaje.